La paz del Señor Jesús para todos y cada uno de ustedes. Quiero enviarles un abrazo a todos aquellos que les gusta oír la palabra de Dios. A cada uno de aquellas personas que por alguna situación están en alguna situación de complicación, de enfermedad, problemas en el hogar, en la familia, problemas económicos, financieros, problemas sociales, emocionales, quiero decirles, siempre hay una palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es que el Señor nos dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Quiero compartir con ustedes en esta oportunidad del libro de Isaías, capítulo 13, versículo 9 al versículo 11. Dice la palabra: he aquí que el día de Jehová viene terrible y de indignación, ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Amados y queridos amigos, esta misma palabra la podremos encontrar en Mateo 24. Hermanos, la venida del Señor no tarda. Y es muy importante y de mucho valor que la humanidad, el ser humano, pero ante todo aquel que tiene conocimiento de la palabra, aquel que un día, por la misericordia de Dios, fue alcanzado por el mensaje del Evangelio, saber que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas y que el Señor viene, y el Señor vendrá por un pueblo que verdaderamente se ha convertido de corazón a Dios. Aquel día que habla el profeta Isaías es un día muy fuerte, es un día de mucho espanto, de mucho dolor para la humanidad. Y por eso es tan importante que el ser humano que dice creer en Dios sepa de que va a llegar el momento, va a venir ese acontecimiento repetido miles y miles de veces, predicado en miles y miles de mensajes, anunciado por miles de hombres y mujeres en cualquier lugar. Es importante que la humanidad sepa, y es importante que usted como creyente sepa que ese momento va a llegar, y que mejor fuese que el creyente tuviese realmente velando, estuviese preocupado por su relación con Dios. Aquí dice el profeta, dice claramente: he aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación, ardor e ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. El Señor, a través de diferentes formas, ha estado hablando
a las iglesias, ha estado hablando a los creyentes, ha estado hablando a los pueblos, a las naciones de diferentes razas, de diferentes lenguas. El Señor ha estado hablando. Y podemos mirar en la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 3, quiero analizar lo que dice aquí la palabra del Señor, tratándose siempre de lo que será la venida del Señor. Dice aquí, en su capítulo 3, en el versículo 5 dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego el día del juicio y de la perdición de los impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Lo que dice el verso 9 es que el Señor no retarda su promesa, su venida. Y habla la palabra que aquel día va a ser terrible. Aquel va a ser un momento bastante terrible para la humanidad. Y que muchos que hoy están en el Evangelio, que hoy hacen parte de una iglesia cristiana, no importando su denominación, sino más bien importando los principios y valores cristianos que todos tenemos que aprender y que debemos aplicar en nuestra vida. Como creyentes no podemos estar paseándonos de un lado a otro, buscando acomodato en el Evangelio, buscando privilegios en el Evangelio, porque es que hay gente que busca el Evangelio para querer alcanzar puestos o privilegios. Hermanos míos, si nosotros le damos importancia al Evangelio, el Evangelio, de lo mejor que nosotros pudiéramos echar mano es de la salvación. Habiendo creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, habiéndonos arrepentido de todas nuestras maldades y de todos nuestros pecados, y así morir al viejo hombre y nacer a un nuevo hombre según el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Pero es muy importante que la iglesia sepa, que los creyentes sepan, hermanos, que no ignoremos, porque hay gente que ignora, y como hay gente que ignora, lleva una vida sin sentido, sin fundamento en el Evangelio. Hermanos, y la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser un día como cualquiera, tal vez como ayer, o tal vez como hoy, ¿sí? Un día como tal vez del mes pasado o del mes antepasado. Va a ser un día donde la gente va a estar haciendo sus negocios, trabajando, otros, como dicen por ahí, gozándose la vida, otros estarán atribulados, otros estarán teniendo momentos difíciles, pero la venida del Señor va a ser un día como cualquiera.
Y por eso el creyente y por eso la iglesia de Jesucristo tiene que haber afirmado los pies sobre la tierra, tiene que ser consciente. Este es un mensaje que no solamente es para el creyente, es un mensaje que tiene que ir al fondo de la iglesia, desde el cuerpo ministerial de la iglesia. Que no podemos quedarnos hablándole a la iglesia en estos tiempos de mensajes de prosperidad, de mensajes de enriquecimiento, cuando a la verdad la iglesia se tiene que preparar para lo que viene. Y la iglesia, el creyente tiene que ser consciente que los momentos que vienen, los días agónicos que vienen para la iglesia, tienen y debemos verdaderamente de prepararnos. No es tiempo para perderlo, iglesia. No es tiempo para estar viviendo del ayer. Hay que estar viviendo el presente, pero hay que estarlo viviendo en la presencia de Dios, arrepentido y convertido, siendo verdaderos e imitadores de Cristo. Dijo Pablo, como yo de Cristo. Pablo dice, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Hay que ser imitadores de Cristo. El tiempo no está para estar acomodándonos a nuestra manera de creer, a nuestra manera de pensar. No. El tiempo está para ordenar nuestra vida, ordenar nuestra condición con Dios. La iglesia tiene que estar velando, como dice Pedro en su primera carta, en su capítulo 5, versículo 8. Mire lo que dice aquí, la palabra del Señor. La iglesia tiene que estar consciente que debemos de estar velando. Dice el apóstol Pedro, dice, sé pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice el versículo 9, al cual resistirlo firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sé pues sobrios y velad. Iglesia, tenemos que estar velando por nuestra salvación. La salvación es el regalo más grande que el Señor nos da, el privilegio más grande que el Señor nos da. Pero nosotros somos los responsables de cuidar ese privilegio, ese regalo tan grande que el Señor nos regala. ¿Por qué le voy a decir? ¿Por qué le digo que es un regalo de Dios? Porque mire lo que dice aquí la carta a los Efesios. En su capítulo 2, en el versículo 8 dice esto: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. No porque usted lo mereciera, no porque yo lo mereciera, sino realmente porque es un regalo de Dios. Y cuando yo voy al Evangelio de Juan en su capítulo 3, versículo 16, y me dice claramente lo que dice la palabra acá, me doy cuenta que verdaderamente es un regalo de Dios, porque no lo merecíamos, solo que a Dios le plació hacer esto con nosotros. Y esto es lo que dice el versículo 16, tomado de la Biblia. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. De tal manera Dios te amó, mi hermano. Y no me interesa saber si usted es pastor, si es presbítero, si es maestro, si es un gran líder en la iglesia. Usted y yo debemos de saber que verdaderamente la salvación, no solamente tuya y mía, sino la salvación de todas las almas, verdaderamente es un regalo de Dios.
pero que la iglesia tiene que despertar, el creyente tiene que despertar. No podemos llevar una vida a media carreta. ¿Qué es una vida a media carreta? Hoy soy cristiano, mañana mundano. Hoy creo en Jesucristo, mañana vivo pensando en otra cosa. Volvamos otra vez al texto base de esta palabra. Y estábamos mirando precisamente Isaías en su capítulo 13, en el versículo 9 al 11. Mira lo que dice el versículo 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Hermanos, hemos estado viendo una forma, o hemos estado mirando, hemos estado analizando que en estos últimos tiempos se han ido cumpliendo unas cuantas profecías en la Biblia en lo que refiere en los últimos tiempos. Hemos visto cuántas señales el Señor nos ha permitido ver, y que la misma ciencia afirma de que estos son anuncios de que algo se aproxima, de que algo se acerca. Cuando nosotros podemos leer el capítulo 24 de Mateo, podemos tomar aquí un versículo de Mateo, podemos analizar algunos versículos del capítulo 24, y todo, absolutamente todo nos habla de él. Dice el verso 4 de Mateo: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbáis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué sabemos que estamos viviendo tiempos de los últimos días? Porque para nadie es un secreto que hoy en día cualquiera se quiera levantar, entre comillas, para hablar del Evangelio. Pero no para hablar del Evangelio como bien lo enseñó Pablo, sino que muchos se han levantado como falsos maestros, como falsos profetas, como falsos apóstoles, con doctrinas erradas, enseñanzas erradas, para ir apartando a la humanidad del temor de Dios. Hoy en día se ha perdido la sensibilidad a la palabra de Dios. Ya la gente está perdiendo la sensibilidad a la palabra que exhorta, o que reprende, o que reargulle. Ya la gente quiere oír solo mensajes que les alegre el corazón, pero no el mensaje que los reprende o que los exhorta por la desobediencia, o por la rebeldía, o por el mal comportamiento que tienen, o que muchos tenemos en estos tiempos. Entonces, claramente nos dice aquí, el Señor Jesús nos habla, ¿sí? Porque vendrán muchos en mi nombre, falsos anticristos. Estos días podíamos analizar cómo en un país donde abunda también la gracia, abunda el pecado, el país de Brasil, como unos hombres, yo digo, se pasaron de la raya. En un carnaval hicieron todo aquello que hicieron, queriéndose burlar aún de aquel que un día fue crucificado por nuestros pecados. Por eso es muy importante saber, iglesia, mi querido amigo creyente, mi querido hombre y mujer de Dios,
que la vida cristiana no es para vivirla a su manera, ni a su forma de creer, ni a su forma de ver, ni a su forma de pensar. Que tampoco la Biblia es para interpretarla como a usted le parezca interpretarla. No, la Biblia es la interpretación más perfecta de Dios. La Biblia nos habla claramente. A la Biblia no hay que darle tantas vueltas, porque la Biblia es la palabra de Dios. Que fue escrita por hombres, sí, fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. La Biblia está llena de enseñanzas. La Biblia es el consejo de Dios para los hombres. Por eso la Biblia dice en el versículo 10 de Mateo, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y algo que usted debe de tener claro, mi querido amigo, mi querida iglesia del Señor, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso ya no vemos hoy en día en las iglesias esa reverencia, ese temor, ese temblor ante la presencia de Dios. Ya la gente no tiene pudor. Ya hoy en día vemos tanto en las iglesias que ni siquiera reverencia a la palabra de Dios se tiene. Y hermanos, claramente dice el profeta de Isaías, aquel día va a ser terrible. ¿Para quién va a ser terrible? Para aquellos que no quisieron enderezar sus caminos. Para aquellos cristianos que pudiendo haber sido ovejas, fueron cabras dentro de las iglesias. Es muy importante, mi querido amigo, usted que de pronto hoy me está escuchando, yo no soy absolutamente nadie, soy solamente un instrumento de Dios para decirte a través de la palabra que Cristo está viniendo y que tenemos que arrepentirnos de todas nuestras maldades. Que si usted es un creyente mal convertido, conviértase verdaderamente al Señor. No juegue con lo que Dios le dio. Si es un hombre o es una mujer de Dios y Dios lo llamó para servir en su obra, sírvale con un fiel corazón. Pero sírvele a Dios de modo que Dios se agrade de ti. No te avergüences del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Aquel día todos vamos a rendir cuentas, aún por las cosas que pudimos hacer y las hicimos, por las cosas que debíamos de hacer y no las hicimos, y por las cosas mal hechas que también hicimos. Aquel día el Señor nos llamará cuentas. Aquí no se escapa absolutamente nadie, rico, pobre, grande, pequeño. Todos vamos a tener que dar cuentas. Todos tenemos que ir a un juicio. Pero iglesia, aquel hombre, aquella mujer que verdaderamente vivió para Dios, gócese y alégrese, porque un día estará allí en la presencia de Dios, viéndole cara a cara, adorándole, tal como Él es. Pero no vivas a medias el Evangelio. No sigas siendo cristiano carretilla dentro de la iglesia. No sea tropiezo para los demás hermanos. No se imponga ante la autoridad de Dios. Más bien, sométase a Dios, como dice Santiago 4:7. ¿Sí? Porque dice la palabra Dios resiste a los soberbios. Dios abomina al creyente tibio, aquel que es cristiano cuando le conviene y cuando no le conviene, Dios los abomina. Dios quiere verdaderos testigos del Evangelio, no testigos de Jehová. Dios quiere testigos fieles que le sirvan con testimonio, siendo ejemplo, no viviendo una vida a medias.
no con una apariencia de santidad, no. El Señor no necesita gente con apariencia. Dios necesita gente con temor y temblor dentro de su pueblo. Gente que ame, gente que lo honre, gente que le sirva, gente que lo adore, gente que le alabe. Pero ante todo, gente que verdaderamente sea un ejemplo a seguir. Hoy las iglesias están llenas de mucho cristiano mal convertido. Y Dios no quiere eso. Dios quiere un pueblo santo, Dios quiere un pueblo puro, Dios quiere un pueblo consciente, limpio, arrepentido, convertido. Un pueblo que delante de los ojos de Dios sea la novia vestida de santidad. Una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Sí? Por eso es muy importante que nos volvamos a Dios. Pero ¿qué dice el versículo 12 de este capítulo 24 de San Mateo? El 12 dice, por haberse multiplicado la maldad de muchos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cierto? Y eso lo estamos viviendo hace rato dentro del pueblo de Dios. Lo estamos viviendo hace rato en la iglesia. Mucha gente que ya no es sensible a la voz de Dios. Se volvieron sensibles a las redes sociales, se volvieron sensibles al teléfono, se volvieron sensibles a la moda, pero no son sensibles a la palabra de Dios. Ya no se quebrantan. Ya no hay quebrantamiento dentro de la iglesia. Ya no hay, hermanos, humillación dentro del pueblo de Dios. El pueblo de Dios ya no se humilla ante el Señor. Y por eso hay tanta gente hoy en el Evangelio con tanto orgullo, con tanta soberbia, prepotencia, con tanta altivez. Y así estamos pensando que Cristo va a venir por nosotros. Y estamos creyendo que el Señor se va a llevar. No, la Biblia dice que ante su presencia y ante la presencia de Dios, dice allí en el libro de Apocalipsis, no entrará cosa inmunda. ¿Sí? Porque si hablara yo de la ira, de la prepotencia, de la altivez, de la arrogancia, todo estos son manifestaciones de la carne. Y si alguna persona está viviendo en eso, en desobediencia, en rebeldía, no piense que va a entrar en aquel lugar. No entrará cosa inmunda, dice la Biblia. No entrará cosa inmunda. Iglesia, tenemos que volver a entender que Dios nos está llamando a arrepentimiento. Dice el verso 13, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que persevere, el que aguante, el que se someta, el que obedezca, el que se santifique, el que se consagre, el que se cuide, el que valore el ministerio que Dios le dio. No pienses que porque está en la iglesia ya está salvo. Puede estar en la iglesia, pero eso no te garantiza la salvación. ¿Qué le garantiza o qué nos garantiza la salvación? Que estemos viviendo para Dios y que estemos viviendo en temor, que estemos viviendo en humildad, en mansedumbre, que estemos obedeciéndole a Él, que estemos buscando su rostro, que sometamos esta carne a Dios. Esto sí me garantiza de que yo pueda ser salvo. Pero mientras estemos viviendo a nuestra manera de pensar, mientras estemos viviendo y justificándonos a sí mismos, no vamos a ser salvos. Quien nos justifica es Dios. Y para poder ser justificados,
realmente por el Señor, tenemos que morir al viejo hombre. Como dice Juan capítulo 3. Dice claramente, nacidos al nuevo hombre, nacido del agua y del Espíritu. Gente que murió totalmente a la carne y que hoy en día son y deben de ser espirituales. ¿Qué más me puede decir el Señor en esta noche a través de su palabra? Puedo ir al capítulo 1 de Isaías y puedo analizar lo que dice acá en la palabra del Señor. Por allá en el versículo 16, si no estoy mal, dice esto. Dice el versículo 16 de Isaías: lavados y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Hermanos, esto es lo que pide Dios. Lavados y limpiados, quitad la inmundicia de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Esto es lo que Dios quiere que tú saques, que tú quites, de que tú te apartes. Que no sea cristiano por una semana y la otra semana está quejándose, que la otra semana está desmotivado, que la otra semana está triste, que la otra semana está preocupado por lo económico. Hermanos, claramente lo dice la palabra en Mateo 6:33, que nuestro deber es buscar el reino de Dios y su justicia, porque las bendiciones son añadiduras. Las bendiciones son añadiduras que Dios nos va a dar si obedecemos y vivimos para Dios. Dice el versículo 17: aprended a hacer el bien y buscad el juicio, resistid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Y dice el versículo 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Pero ¿qué dice el versículo 19? Si queréis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Dios, en su gran misericordia, Él nos quiere limpiar, Él nos quiere perdonar, Él quiere salvar tu alma y quiere salvar a la humanidad. Pero lo que dice el versículo 16, dice lavados y limpiados. No se puede entrar en la presencia de Dios viviendo de cualquier manera, pensando de cualquier manera, hablando de cualquier manera, porque eso no es lo que Dios manda a través de la palabra. Volvemos a Isaías capítulo 13 al versículo 11. Dice: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Va a llegar ese momento. Va a llegar ese momento en la cual la ira de Dios va a venir sobre la tierra y va a castigar la maldad de los hombres sobre la tierra. Dios va a castigar el pecado de los hombres sobre la tierra. Pero esto no es solamente aquellos que no quisieron un día escuchar el evangelio, sino aquellos que también estaban en su presencia y estaban viviendo a su manera. Aquellos que en vez de ser ejemplos del evangelio, fueron un mal ejemplo, fueron una vergüenza para el evangelio. Aquellos que Dios los llamó un día a buscar las almas para conducirlas a la salvación,
y en vez de conducirlas a la presencia de Cristo, las conducieron fue al camino de la perdición. ¿Por qué? Porque andaban buscando su provecho, andaban buscando su manera de vivir, aún desconfiando de la grandeza y de la voluntad y de la generosidad de Dios. Pero nos tenemos que volver para Dios y tenemos que limpiarnos de toda nuestra maldad, como dice el profeta Isaías, porque claramente lo vuelve a decir aquí Isaías, el versículo 11, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Impíos, hombres y mujeres con conocimiento de la palabra de Dios, pero que nunca viven y que nunca vivieron y que nunca van a vivir verdaderamente el Evangelio. Por eso el Señor en alguno de sus mensajes dijo que si alguno no dejaba el mundo no podía ser su discípulo. Y yo le creo, y esa es una palabra fiel. Si alguno no se suelta o no se abandona, no suelta al mundo, no podrá ser su discípulo. Eso es lo que el Señor un día en una visión, en un sueño me mostraba, cómo la gente está anclada al mundo. Yo podía ver en esa visión cómo muchos creyentes estaban en las iglesias y muchos tenían cargos en las iglesias, pero sus vidas estaban enraizadas en el mundo. Nunca murieron a su viejo hombre. Y aquel día que venga el Señor se van a quedar, porque nunca renunciaron a su manera de ser. Fueron gente caprichosa, gente orgullosa, gente envidiosa, gente vanagloriosa, gente con doble personalidad, gente llena de tanta basura de este mundo, menos del conocimiento de Dios. Creyentes que están poniendo la mirada en los hombres y no la están poniendo en Cristo. Gente que sirven a ciertos cantantes, gente que se volvió idólatra dentro de las iglesias. Y lo que Dios manda es lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 16, que nos limpiemos, porque aún el versículo 18 del mismo capítulo 1 dice esto, dice el 18, venid luego, y dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Dios nos está llamando a arrepentimiento. Dios nos está llamando a arrepentimiento. Dios nos está llamando a que verdaderamente tenemos que ser conscientes que los tenemos que preparar, porque en cualquier momento sonará la trompeta. Si eres usted de esos creyentes dentro de la iglesia que tiene un mal comportamiento, que se porta, que su testimonio ante los hombres, su testimonio ante Dios no es el correcto, es momento para que reflexione. Es momento para que te vuelvas a Dios. Es momento para que recapacite que el tren de la salvación no va a llevar basura para su presencia. Es muy importante esto. Es una palabra dura, dije al principio, es una palabra fuerte, pero Dios quiere tratar con nosotros a través de su palabra. Dios no va a llevar nada que sea inmundo para el reino de los cielos, siempre y cuando usted se hará digno para Dios en el mismo momento que te arrepientas y renuncie a su maldad y se vuelvas a Dios. Podríamos mirar otro texto de la Biblia en Joel, en su capítulo 2, versículo 12. ¿Sí?
Dice esto. Y dice el Señor, por eso pues ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Convertidos. Convertidos. ¿Ah? ¿Y cuál no rectificó? Así dice la palabra del Señor. Entonces, que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde a través de este mensaje.